Muy buenos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Yayu y espero que estén teniendo un excelente día, chavales. Por fin llegó Expediciones a Fallout 76, el nuevo modo de juego en el cual vamos a poder disfrutar. Y en este vídeo vamos a ver cómo activar toda su cadenita de misiones y cómo hacer las expediciones y un poco la finalidad que tiene, ¿no? En resumen, deciros que básicamente es como una operación diaria alternativa con nuevas recompensas, nuevo modo de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a ver cómo activar y cómo se juega expedición. Pues nada, chicos, vamos a verlo. Por cierto, agradecer al brother Estrella Pocha porque es el que ha proporcionado todas estas imágenes para que podamos ver expediciones en primicia, chavales. Un fuerte abrazo, mi brother, gracias. Bien, ahora al entrar en White Spring nos vamos a encontrar con este robotcito en la entrada y justo allí donde tenemos marcada la quest tenemos que ir a hablar con esta persona, ¿vale? Para poder activar la cadena de misiones de expedición. Básicamente lo que tenemos que hacer es preparar el Vertibird para que nos teletransporte, nos lleve de viaje al The Pit, ¿vale? El nuevo modo de juego que existe en Fallout. Son tres pequeñas quests muy fáciles de hacer. No sé si cuando llegue oficialmente expediciones a Fallout 76 reequilibren este tipo de misiones, porque la verdad es que se hacen bastante rápidas. Básicamente es eso, hacer estas pequeñas misiones para poder activar el Vertibird, que es el que nos lleva a las expediciones, ¿vale? El Vertibird se carga con células, ¿ok? Cada vez que nosotros hagamos una expedición, esa batería del Vertibird hay que volverla a cargar, ¿vale? Por lo que tendremos que hacer esta cadena de misiones cada vez que nosotros queramos hacer expediciones, ¿ok? Bien, la primera misión en la que nos van a mandar va a ser ir a la cocina para hablar con un NPC llamado Esme, el cual nos va a dar pautas para hacer los preparativos para nuestra primera quest, para poder ir a expediciones, ¿vale? Tenemos que preparar nosotros básicamente víveres para poder viajar a The Pit. Os pongo un poco en situación. En White Spring acaba de aterrizar una nueva facción llamada La Unión, ¿vale? La cual eran personas que vivían en The Pit antes de que cayeran las bombas, ¿vale? Después de todo este ajetreo intentaron volver a su hogar, The Pit, pero se dieron cuenta que existe una nueva facción llamada Los Fanáticos, los cuales se han acoplado en su casa, ¿vale? En su zona, en The Pit, los cuales nosotros, nuestra misión en esta expedición será ayudarles a que ellos puedan recuperar su hogar y poder volver a The Pit, ¿ok? Nos vamos a enfrentar a esta facción y a otros muchos peligros que veremos ahora en las expediciones. Nuestra segunda misión se activará al llegar a este NPC que vemos al final de la cocina, el cual lo que nos pedirá será recabar una información, la cual le va a venir bien para nosotros poder emprender nuestra expedición. Bien, después de entregar nuestra segunda misión, comenzará nuestra tercera misión. Realizando este camino vamos a llegar a este tercer NPC, el cual al hablar con él lo que nos va a pedir va a ser unos ciertos materiales para fabricar cosas que nos vamos a llevar a nuestra expedición, ¿vale? Valdrá incluso coger nuestros materiales de nuestro stash y volver a dárselo a esta chica para poder finalizar la quest en cuestión. Una vez que le demos estos materiales, pues daremos por finalizada la última misión de The Pit. Ya podemos viajar a The Pit a realizar nuestras expediciones. Bien, una vez finalizada la tercera misión, tenemos que dirigirnos al final del hall de White Spring para encontrar a este NPC, el cual nosotros tenemos que avisarle de que ya estamos listos para realizar nuestra expedición. Viajaremos al exterior de White Spring y tendremos que buscar a este NPC, la cual es el piloto que nos va a llevar a The Pit directamente. Desde aquí podremos crear nuestro propio grupo de expediciones para que otros usuarios del servidor se recluten en tu grupo para poder ir a expediciones. Una vez que estéis preparados, únicamente tendremos que activar a esta chica, a este NPC nuevamente, y ya estaremos viajando para The Pit. Estamos viajando en el Vertibird dirección a The Pit, tío. Esto la verdad que mola bastante. Que te veas aquí en el Vertibird, la verdad que me ha gustado bastante, ¿vale? Y lo dicho, chicos, una vez que estemos en The Pit, aterrizaremos y ya estamos en The Pit, chavales. Todo esto sería el nuevo modo de juego que han metido para Fallout 76. Aquí directamente pues tendremos que seguir haciendo unas pautas de misión para poder finalizarla. Es como os digo, es como prácticamente una daily op, ¿vale? Alternativa, pero con un modo de juego totalmente nuevo. También salen nuevos enemigos. Pero esto es, ¿vale? Os dejo un poco las imágenes de todo el mapa nuevo, que es un mapa totalmente nuevo, para que le echéis un vistazo. La verdad que mola bastante. Básicamente lo que tenemos que hacer es eso, seguir los pasos que nos van a ir diciendo estos NPC para finalizar The Pit, ¿vale? Vamos a ver los nuevos enemigos que hay. Os vais a encontrar a los Fanáticos, que son la facción que está luchando en contra de la Unión, la facción a la cual nosotros estamos ayudando en este nuevo modo de juego. Nos encontraremos a unos nuevos enemigos llamados trogloditas, los cuales expulsan desde su boca como un ácido, el cual te envenena, como podéis ver.
La verdad que está bastante interesante este nuevo modo de juego, el cual estoy deseando probar, chavales, a ver cómo va. Ahí estamos nosotros combatiendo junto a la Unión, la nueva facción, eliminando a todo bicho viviente que hay aquí en The Pit. Bien, eliminado todos los enemigos de The Pit, volveremos a hablar con este NPC X, que es el primero que nos encontramos una vez que llegamos a The Pit. Y cuando esté todo listo, únicamente tenemos que buscar nuevamente a Lennox para avisar de nuestra retirada hacia Apalachia nuevamente. Ya en el Vertibid pues te va a aparecer la típica pantallita como las Daily Ops con las recompensas que has conseguido, lo que no has conseguido, lo que te han dado, lo que no te han dado, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que es bastante interesante este nuevo mecanismo de juego y espero que lo disfrutéis mucho, chavales. Sí, señor. Pues familia, espero que hayas disfrutado del vídeo, espero que haya servido para cuando lleguen las expediciones oficialmente. Si estás viendo este vídeo o las expediciones no han llegado, que sepas que van a ser más o menos así. Puede que haya algún tipo de modificación, ya que está ahora mismo en versión beta en los servidores de prueba, el PTS, de cuáles son estas imágenes. Y si ya están las expediciones activas en Apalachia y estás viendo el vídeo, pues igualmente te va a servir para que veas la mecánica que existe, realizar misiones, preparar tu viaje, viajar, hacer la expedición y volver nuevamente a Apalachia. ¿Vale? Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!